Bueno, ¿cómo andan chicos? ¿Bien? Voy a compartir la pantalla y ya empezamos a trabajar. ¿Sí? Le comentaba ahí ¿cómo es? Toledo, que, bueno, una de las cosas que estuve mostrándole a Mauricio es el tema de Indruino, ¿sí? Como, como pueden ver, ya está en la industria lo que es Arduino y ahora ya empezamos con la presentación para, ¿sí?, empezar a trabajar. Bueno. ¿Sí? Fíjense en un detalle. Esta es la clase número 4, ¿sí? La unidad que vamos a tener nosotros va a ser la unidad 3, ¿sí? Y hay mucha información para ver, entonces voy a ir avanzando. Acuérdense de poner el nombre para que les pueda registrar la asistencia, ¿sí? Bueno, vamos a retomar un poquito con lo de la semana pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros tema principal, que fue el que dejamos, y fue un poco también, es algo que se pregunta en el cuestionario, ¿sí?, de la unidad número 3, es el tema de las resistencias, las configuraciones pull-up y pull-down, ¿sí? Generalmente yo me acuerdo cuál es pull-up y cuál es pull-down por el tema de dónde está el pulsador, ¿sí? Si el pulsador está en la masa, de alguna forma, ¿sí?, a esa resistencia yo la voy a llamar resistencia pull-up, ¿sí?, o configuración pull-up. Y si el pulsador está en el VCC, a esa la voy a llamar pull-down. Fíjense que la resistencia está abajo, en la masa, ¿sí? Vamos a recordar un poquito cómo funcionaba esto. Fíjense que si nosotros recordamos, ¿qué iba a pasar? Acá está explicado para una resistencia pull-up, ¿sí?, o una configuración pull-up, ¿qué va a pasar? Fíjense que si nosotros no presionamos el pulsador, ¿sí?, lo que va a haber acá en la salida va a ser un 1. ¿Bien? Y si nosotros presionamos el pulsador, ¿qué va a pasar? Acá se va a conectar, ¿sí? Acá va a haber una conexión y entonces, ¿qué se imaginan que va a pasar? Se va a cero el potencial. Esto, muy bien, Ángel, esto va a ser un 0, ¿sí? Acá completamente diferente. Fíjense en que sin presionar el pulsador, nosotros acá que vamos a tener un 0, ¿sí? Y si nosotros presionamos el pulsador, vamos a unir estos puntos y entonces va a haber potencial acá y acá va a haber, ¿sí?, un 1. Generalmente ustedes me podrán decir, profesor, pero no se va toda la... Acá tenemos, generalmente tenemos 5 volts, no se va a ir toda la corriente por esta resistencia, no, porque son resistencias muy grandes, ¿sí?, del orden de los 10K, de los 100K, para que justamente solamente haya potencial. Bien, ese es el objetivo. Bien, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que ver nosotros es el tema de comunicación serial, ¿sí? Los tipos de comunicaciones que vamos a tener. ¿Bien? Perdón, profesor, Sí. una consulta. Me recuerdo que en el trabajo decía que existía la posibilidad de conectar la resistencia pull-up, creo que era, propia o interna del Arduino. ¿Eso reemplaza a este circuito? No, porque Eh, acordate que vos lo que tenés que definir acá, ¿sí? Yo sí, tienen que estar definidos los estados que vos vas a mandar, ¿sí? Si nosotros no definimos acá un estado alto, un estado bajo bien definido, ¿sí?, Arduino te puede tomar cualquier estado y te va a hacer ok. cualquier cosa. ¿Se entiende? Está bien. Pero no hay un circuito similar, equivalente en el Arduino ya definido, que yo tenga que pueda habilitar. No, lo interpreté mal. Sí o sí, si No. yo dispongo de contar con este mecanismo, lo tengo que armar, digamos. Sí, sí, En mi circuito físico, digamos, en mi para definir robot. entradas, sí, para definir entradas digitales que van a ser altos o bajos, que eso lo quería trabajar un poquito más adelante, sí o sí nosotros vamos a tener que hacer este tipo de configuración, Correcto, perfecto. ¿sí? Bueno, acá fíjense que tenemos una comunicación serial, ¿sí? Voy a ver,
Yo voy a tratar de... a ver si... No. Ahí está. Bueno, fíjense en que en esta comunicación serial hay una animación, ¿sí? Fíjense en que yo les voy a mostrar esta animación y mientras les voy a ir explicando ciertas cosas. A ver si lo ven. Fíjense. En la comunicación serial, ¿qué va a pasar? En un solo cable nosotros transmitimos información, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, queremos transmitir el 198, ¿sí? Y ustedes van a ver ahí. Ahora, fíjense en que en la paralelo nosotros vamos a necesitar varios cables para transmitir ese mismo número. ¿Bien? En este caso, ¿cuántos cables vamos a necesitar? 8 cables. ¿Qué va a pasar? Y eso lo trabajamos también en la clase pasada. Si nosotros necesitamos transmitir un dato de 16 bits, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Fíjense, vamos a necesitar 16 cables, ¿sí? Ese era uno de los grandes problemas que nosotros teníamos. Entonces, lo que se hace con, o lo mejor es hacerlo con comunicación serial. Obviamente que vamos a necesitar más pulsos de reloj, en este caso 16 pulsos de reloj, y entonces por lógica vamos a tardar más. Pero, ¿qué pasó? Con el tema, fíjense, ahí están los pulsos de reloj. Con el tema de la integración y la velocidad, eso se fue superando, ¿sí? Antes no, antes con un pulso de reloj nosotros podíamos transmitir. Y acá lo que estamos enumerando son los tipos de protocolos y tipos de comunicaciones serial que tenemos, ¿sí? Fíjense que tenemos RS232, tenemos UART, esas son las que más se utilizan, ¿sí? En Arduino se utiliza, por ejemplo, Perdón, esto. profesor, Y además de disculpe eso, que bueno, las comunicaciones una consulta. serial se dividen en sincrónicas y asincrónicas. ¿Bien? Bueno, seguimos. Fíjense en que, bueno, como les Profesor, decía, la comunicación, a ver, espera. ¿Sí? Como les decía, hay distintos tipos de comunicación serie, ¿sí? ¿Sí? Y la característica principal que vamos a tener es la velocidad de transmisión, que son baudios, ¿sí? Vamos a tener bit de comienzo de esa comunicación y bit de parada, ¿sí? De esa comunicación. Y además vamos a tener bit de paridad. Ahora vamos a dar un ejemplo para que se den cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, un tipo de comunicación serial es el I2C, ¿sí? Que la característica que tiene, fíjense en que va a ser, por un lado, la transmisión de datos y por otro lado, el clock. El clock es los pulsos, ¿sí? Entonces nosotros, cada tantos pulsos vamos a saber que va a haber información. Por ejemplo, acá va a haber un 2, ¿sí? Acá vamos a tener 2 bajos, acá vamos a tener tantos altos. Acá estamos transmitiendo el número que habíamos dicho anteriormente. ¿Sí? Fíjense, acá volvemos a repasar para a ver si les quedó un poquito más claro. En la comunicación paralelo que vamos a tener, como habíamos dicho antes, en un solo pulso nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? ¿Cuántos datos? 8 datos. En la serie, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que mandar 8 pulsos para poder hacer la misma transmisión de datos, ¿sí? Y acá hay un ejemplo de los conectores que van a transmitir la información. Fíjense que acá nosotros vamos a tener 8 conectores o más, ¿sí? O 16. Y acá cuando vamos a tener 2, uno de transmisión y el otro de recepción, ¿sí? Eso es importante que yo se los muestro de esta forma para que entiendan, siempre no hay nada bueno ni malo, lo único que para lo que nosotros necesitamos utilizar, ¿sí? Hay ventajas y desventajas. La desventaja que tiene paralelo, que es de que tiene muchos cables, y la ventaja es que es una comunicación más rápida, ¿sí? La desventaja hoy en día en serie no sé si es que va a tardar más, como le digo, al haber más integración y más capacidad de procesamiento, eh, se fue solventando el tema de la velocidad de transmisión, ¿sí? Acá, bueno, podemos ver, por ejemplo, el USB, ¿sí?
que tiene 4 pines, ¿sí? 4 conectores, ¿sí? Los 2 conectores de los extremos son la alimentación y los 2 conectores del medio van a ser transmisión y recepción, ¿sí? Acá lo mismo, fíjense, ¿sí? Les va indicando del conector RS232 cuál es el receptor, cuál es el transmisor y cuál es GND, ¿sí? Pero fíjense en que en general, ¿sí? Siempre pasa lo mismo en comunicación serial. Acá hay otra ficha, ¿sí? La RJ45. Son todas fichas muy conocidas, ¿sí? Indica qué es lo que se utiliza o lo que vale cada uno de los terminales, ¿sí? Por ejemplo, acá el 8 es GND, ¿sí? Y les va diciendo que esto es de transmisión, recepción, ¿sí? Les va diciendo para qué sirve cada uno de los pines. Bueno, y después fíjense en que, como habíamos hablado anteriormente, en comunicación serie vamos a tener USB, que es el más conocido, ¿sí? Que es el que nosotros utilizamos en Arduino. Después tenemos Ethernet, ¿sí? Todas las redes Ethernet son serie. Después tenemos I2C, es muy utilizado en todo lo que son los módulos de Arduino, ¿sí? Y una de las cosas principales que nosotros tenemos que saber en una comunicación serie asincrónica, acuérdense que hay 2 tipos, sincrónica y asincrónica, es la velocidad en baudio, el bit de sincronización, los bits de datos y los bits de paridad, ¿sí? La velocidad en baudio, ¿qué significa? La cantidad de bits por segundo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Digamos, en un segundo, ¿cuántos bits van a ser transmitidos en esa línea de transmisión? ¿Sí? Los bits de sincronización lo hablamos antes, va a haber uno de stop, otro de parada, ¿sí? Y hay un famoso bit de paridad, ¿sí? Que hay veces que está y hay veces que no está. Y después está el famoso bloque de datos. ¿Bien? Fíjense, acá vamos lo más importante para ustedes es que vean ejemplos, ¿sí? Para que lo entiendan un poquito mejor. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, una marca de stop, lo voy a poner con un marcador para que lo vean. Acá tenemos una marca de stop, ¿sí? Que significa que va a haber un bajo. Acá puede haber un bit de paridad, ¿sí? El bit de paridad es para controlar a ver si los datos llegaron bien, ¿sí? Y después acá tenemos un bit de start o inicio para volver a transmitir, ¿sí? El bit de espera generalmente son 2 o 3 bajos continuos, ¿sí? Y estamos hablando, fíjense, de una transición, ni siquiera de bit. Ahora, ya hablamos de transición, ¿sí? De un bajo, perdón, de un alto hacia un bajo, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Fíjense, si nosotros queremos transmitir, ¿sí? Los caracteres en ASCII OK, ¿sí? Que es 0, 1, 0, 0, fíjense que nosotros vamos a tener un bit de inicio, ¿sí? Después vamos a mandar el bit 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Va a haber un bit de parada y otro bit de inicio. Entonces, cuando ellos interpreten 1, 0, ahí va a empezar a tomar, ¿sí? El otro pin. ¿Qué sería el otro pin? El 1, el 1, el 0, el 1, hasta el bit de parada, ¿sí? Eso es importante que lo vean. Y acá fíjense que plantea cuántos bits por segundo están mandando, ¿sí? Estamos hablando de 9600. Acá hay otro ejemplo. Fíjense, tenemos un bit de inicio, transmitimos datos, ¿sí? Y después tenemos un bit de parada. ¿Cuántos bits de parada vamos a tener? Uno solo. Bit de paridad, ninguno. Hay veces que se utiliza, hay veces que no. Bits de datos van a ser 8. Y acá indica la cantidad de bits por segundo que podemos transmitir, ¿sí? Por ejemplo, ya empezamos en este caso, sí, empezamos a trabajar con lo que es PWM. PWM, ¿sí? Hace referencia a, entre comillas, cómo podemos nosotros sacar ¿Se acuerdan que nosotros los pines del 0 al 13 eran pines digitales? Pero esos pines estaban marcados, algunos pines estaban marcados a la salida con este símbolo. No sé si se acuerdan que lo estuvimos viendo. Bueno, esos pines
que estaban marcados con estos símbolos indican que nosotros podemos de alguna forma simular una señal analógica. ¿Bien? Cuando hablamos de señal analógica, ¿sí? Estamos hablando de esto. ¿Sí? Es una señal que a lo largo del tiempo toma, ¿sí? Infinitos valores. ¿Bien? Puede ser esto como una señal senoidal, ¿sí? Que viene en la red, ¿sí? Generalmente tiene una tensión eficaz de ¿cuánto? De 220 volt y una frecuencia de 50 Hz. ¿Bien? Y después, analógico podemos hacer, por ejemplo, fíjense que la temperatura máxima y mínima, ¿sí? Del año 2019. ¿Qué está pasando ahí? Están tomando infinitos valores. Ahora, si yo les pregunto una señal digital, ¿qué me pueden decir? ¿Cuántos valores vamos a tomar? En una señal digital, fíjense que vamos a tomar, ¿qué? ¿Cuántos valores? Los valores. Díganmelo, aunque sea por comentario, si quieren. Dos, no sé si me escucha. En una señal digital, a ver, los leo por comentario, van a tomar, sí, bien Ángel, dos valores, 0 y 1. Son los únicos valores que nosotros vamos a tomar. ¿Bien? Entonces, alguien me podría decir cómo entonces hacemos para poder representar, si nosotros tenemos solamente dos valores, podemos representar una señal analógica. Bueno, lo primero que tenemos que saber que vamos a tener una salida PWM. PWM significa modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Y fíjense en que además, acá dice que la salida PWM de Arduino 1 es de 8 bits. Entonces ya me está indicando algo. ¿Qué me está indicando? Si nosotros trabajamos con esos 8 bits, se lo corro acá a la posición para que lo vean, me está indicando que nosotros vamos a tener de alguna forma una resolución con 255, de 255. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener hasta 255 como valor. ¿Se acuerdan cuando nosotros utilizamos el LED RGB? Que nosotros poníamos 255 para que se vea completamente. Bueno, de alguna forma ahí estamos haciendo que se hace referencia, ahora lo vamos a ver, fíjense, entonces, nosotros acá tenemos que en Arduino 1, por ejemplo, los pines que tienen PWM va a ser el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. En Arduino Mega me dice que va a ser del 2 al 13, ¿sí? Y del 44 al 46. En Leonardo Microsun, estos pines, ¿sí? Con determinada frecuencia, ahora vamos a ver por qué. En el 1 van a ser estos pines y en el 2 estos de acá. ¿Bien? Ahora, fíjense que si nosotros vamos avanzando, ¿sí? Sabemos lo que es una señal analógica y digital. PWM lo que significa es modulación por ancho de pulso. ¿Qué significa eso? Y si yo, por ejemplo, le digo a Arduino, ¿sí? Que quiero que el ciclo útil, ¿sí? El ciclo útil sea de 0, lo que va a hacer es que no me va a habilitar nada del ancho de pulso. Si yo le digo el 25%, ¿qué me va a tomar? Del pulso, que fíjense en que el ancho de pulso se diría de acá a acá, lo que me va a tomar solamente el 25%. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con la intensidad de luz o con el funcionamiento de un motor? Bueno, lo que pasa es que como son frecuencias, fíjense en las frecuencias con las que estamos trabajando, ¿sí? Fíjense en que estamos hablando de 490 Hz, ¿sí? Y en el caso del DUE de 1000 Hz. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Nuestra vista, lo que va a percibir acá, no va a ser un encendido intermitente del LED, sino lo que va a ver nuestra vista va a ser el 25%, digamos, este 25% del ciclo útil, nuestro ojo, nuestra vista lo que va a percibir es un 25% de la intensidad del LED. Cuando sea el 50%, nuestra vista que va a ver que el LED va a haber una intensidad del 50%, ¿sí? Y cuando esté
permanentemente encendido, ¿sí? En el tiempo, ¿qué va a ver nuestra vista? Que el LED va a tener una intensidad mayor, ¿sí? De alguna forma, no sé si lo ven, es un engaño de la vista, ¿sí? Acá lo vemos de otra forma, fíjense. Que a medida que nosotros vamos aumentando el ciclo útil, ¿sí? O ensanchando el ancho de pulso, ¿sí? De este pulso, ¿qué va a pasar? Es como si nosotros fuéramos aumentando la tensión del LED, ¿sí? Y que nosotros qué vamos a ver entonces, vamos a ver cuando mayor tensión tenga el LED, mayor intensidad de luz va a tener. Entonces fíjense en que una forma de verlo a eso, ¿sí? Es la tensión promedio va a ser igual a qué? Al voltaje en alto del LED, ¿sí? Menos el voltaje en bajo por el ciclo útil dividido 100. Entonces, nosotros tenemos el voltaje en alto, ¿cuál va a ser? 5 volts. El voltaje en bajo, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que si, por ejemplo, si el ciclo útil va a ser el 100%, ¿qué vamos a tener? El voltaje promedio, ¿sí? Lo vamos a hacer rápido para que lo vean. B es el voltaje promedio, ¿sí? Y nosotros tenemos que agarrar, ¿sí? El voltaje en alto, ¿cuánto va a ser? 5 volts, ¿sí? El digital tiene dos niveles, ¿sí? 0, low, 5, alto. El ciclo útil dijimos que varía entre 0 y 100%, ¿sí? Si es 100%, tenemos que hacer 100 dividido 100, ¿bien? ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar que el voltaje promedio para un ciclo útil de 100, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar igual a 5 volts. Cuando tengamos un 50% acá, ¿cuánto nos va a dar eso? ¿Sí? Nos va a dar 2,5, ¿sí? Que es esto de acá. Si tuviéramos un 25%, nos va a dar 1,25 volts, ¿sí? Es un voltaje promedio, ¿sí? Para que entiendan un poquito mejor. Eso sería el ciclo útil. Ustedes me dirán, ¿y con el motor cómo pasa? Con el motor es muy parecido porque el motor va a tener una inercia, ¿sí? Entonces, al tener una inercia, va a pasar lo mismo. ¿Qué va a pasar? Va a regular la velocidad acompañado por esa inercia del ciclo útil, ¿bien? Nunca se va a parar. No es que va a andar un poquitito y se para, va a andar un poquitito y se para, sino está acompañado por la inercia y eso va a hacer que el motor tenga mayor o menor velocidad, ¿sí? Bueno, fíjense en que acá hay una descripción más o menos de lo que pasa con el PWM, ¿sí? Y algo muy importante en este caso es cómo vamos a hacer. Bueno, ¿sí? Si nosotros lo tenemos que habilitar ese PWM, lo que vamos a tener como característica, fíjense en que va a ser el tema de el famoso analog write, ¿sí? ¿Qué vamos a poner? Analog write, vamos a poner el pin que nosotros queremos que funcione, por ejemplo en RGB podemos poner el pin 13 y acá ponemos el valor, ¿sí? Como es, tenemos fíjense en que acá lo habíamos puesto, ¿sí? Que la resolución es de 8 bits, ¿sí? Para que el LED esté con una intensidad total, va a ser de cuánto? De 255. Entonces, acá, ¿qué tendríamos que poner nosotros? Acá tendríamos que poner 13, ¿sí? Por un lado, y por el otro lado, ¿qué tendríamos que poner? 255 si queremos una intensidad máxima en el LED. Ahora, si nosotros queremos la intensidad media, ¿sí? Tendríamos que poner 127. ¿Sí? 13, 127 y ahí vamos a tener una intensidad media. ¿Sí? Y nosotros queremos, que ahora lo vamos a ver con RGB, queremos hacer una combinación de colores, también lo podemos hacer. ¿Sí? Eso sería con PWM. ¿Se entendió PWM? ¿Alguien tiene una duda? Avísenme. ¿Sí? Yo los voy leyendo en el chat. A ver, vayan poniendo su nombre también. ¿Sí? A los que están. Eso, Eh, profe, eso para la... Bien, Ángel, lo entendiste. ¿Hay alguien más? Si tienen dudas, lo volvemos a explicar, ¿sí?
Acuérdense entonces lo que estamos haciendo es una modulación de ancho de pulso, pero esa modulación de ancho de pulso hace de alguna forma visualmente, por la frecuencia que maneja, que nosotros veamos, ¿sí?, como que se va aumentando la tensión, cuando en realidad no es así, ¿sí? Eso es lo importante que lo vean. Como tenemos una resolución de 8 bits a la salida, vamos a tener, ¿sí?, hasta 255 niveles. Cosa diferente, ¿sí? Lo vamos a ver ahora, va a pasar ¿dónde? En lo que es, ¿sí?, fíjense, lo que es la entrada analógica, ¿sí? Estábamos viendo la salida, también lo trabajamos un poco, ustedes me dirán con qué, lo trabajamos en el tema del potenciómetro, no sé si se acuerdan, nosotros utilizábamos en la práctica un potenciómetro y ese potenciómetro nosotros lo podíamos regular, ¿sí? El máximo de esa entrada va a ser en una resolución de 10 bits de 1023 partes, ¿sí? ¿Qué significa? Que si nosotros queremos llegar a la mitad, una de las cosas que yo les pedía era, bueno, como condición de que suene el buzzer, pónganlo en 512. Y ustedes lo que hacían era, ni siquiera les decía pónganlo en 512, les decía que el buzzer suene cuando el potenciómetro está en la mitad. Entonces ustedes estaban monitoreando, ¿sí?, cuál era la medida del buzzer y lo ponían en 512 para que suene justo a la mitad. Bueno, ¿eso es por qué? Porque en las entradas analógicas nosotros tenemos 5 volt como digamos 5 volt como máximo, 0 como mínimo, y eso lo podemos dividir en cuánto, en 1023 partes. ¿Bien? Eso es importante. Entonces podríamos hacer tranquilamente cada nivel cuánto sería. Tendríamos que hacer 5 volt dividido 1024 y nos daría cuánto vale cada nivel, ¿sí?, de la señal analógica. Bueno, fíjense en el detalle, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que veníamos trabajando, ¿sí? No sé si lo ven. Nosotros tenemos acá, ¿sí?, los famosos 5 volt que habíamos dicho, ¿sí? ¿Cuánto sería 1,8, por ejemplo? Y lo más importante de todo esto es que ustedes tienen que, para tomar una señal analógica, siempre utilizar la instrucción analog read. Analog read más el pin donde va a ingresar esa señal analógica, ¿sí? Acuérdense que las señales analógicas es A0, A1 hasta, ¿sí?, 5, ¿bien? Y acá estamos viendo que tenemos 5 volt, 1023 partes, ¿sí? Y para 2,5 que va a tomar, ¿sí? Si para 5 es 1023, para 2,5 es 511, ¿bien? Y acá lo único que hacemos es una regla de 3 simple, no sé si lo ven, ¿sí? Donde si queremos saber cuánto es 1,8 volt, ¿sí?, tenemos que hacer una regla de 3 simple y nos va a dar cuánto es ese 1,8 volt. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar al tema de lo que son las librerías, ¿sí? Librería es una colección de programas que nosotros necesitamos para utilizar algún periférico, ¿sí?, algún bloque en Arduino. Fíjense, yo ahora me voy a pasar a lo que es, ¿sí?, yo ahora voy a pasar a lo que es Arduino. ¿Lo ven ahí? Confírmenme si lo ven, así pasamos a ver cómo se cargan las librerías y todo. ¿Ven el entorno de desarrollo? Bien, se ve. Bueno, fíjense, vamos a ir rápido, así empezamos a trabajar, ¿sí? Una forma de llamar a las librerías, ¿sí?, es con, fíjense que nosotros, por ejemplo, me voy acá a archivo, ¿sí? Y fíjense que si nosotros queremos llamar a una determinada librería, tendríamos que ir acá, programa, ¿sí?, incluir librería, y hay distintos tipos de librerías.
¿sí? Estas son las librerías de Arduino, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero poner Bridge, ¿sí? Pongo ahí, y fíjense que me incluye todo lo que es las librerías de Bridge, ¿sí? Entonces vamos a programa, incluir librería, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero de un motor paso a paso, ¿sí? Pongo esta librería de un motor paso a paso. Después, cualquier instrucción que se haya puesto dentro de este programa, yo la puedo llamar y no va a haber problema. Si yo no llamo a la librería, cualquier instrucción, o si la librería no está actualizada, no está cargada, esto no se va a poner en este color, ¿sí? Ese color marrón, y la librería no va a estar cargada. ¿Bien? Entonces yo para cargar la librería me tengo que ir a programa y la puedo incluir de distintas formas. Una de las formas es esta. Me voy a administrar biblioteca, ¿sí? Fíjense que ahí lo está cargando, ¿sí? Y me va a salir una ventana donde ya la cargó. Fíjense que me está descargando el índice de librería, me está actualizando, me dijo, me está actualizando las librerías. Y una vez que me descargó el índice de librería, que siempre se está actualizando, ¿sí? Y que me carga mis librerías, porque yo bajé varias librerías, ahí recién, ¿sí? Me empieza a mostrar todo el listado de librerías. Característica principal de esto, más allá que dice muchos por Arduino, ¿cuál es la característica? Y por eso es importante el código abierto. Hay un montón de gente que ha subido librerías acá. Fíjense que, por ejemplo, acá esta persona realizó la librería Arduino ABR STL, ¿sí? Y así hay infinitas e infinitas librerías realizadas por un montón de gente, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero, ¿sí? Un sensor DHT11, ¿sí? Fíjense que lo busco acá y en Arduino me van a mostrar todas las librerías para poder utilizar ese tipo de sensor. Yo, por ejemplo, el que tengo instalado, que me toma todos los DHT11, que es un sensor de humedad y temperatura, fíjense que ahí dice sensor de temperatura y humedad, ¿sí? ¿Y qué me dice acá? Que está instalado. ¿Puedo instalar otro? Sí, obviamente, ¿sí? Puedo instalar otro, pero lo que les recomiendo es que no instalen cualquier librería porque puede llegarle a traer conflictos. Generalmente se busca, ¿sí? Características, por ejemplo, ¿sí? Para que vayan viendo y les voy diciendo. En este DHT11 me dice que es para qué, para ESP8266, que es una placa, ¿sí? Que es como una evolución de lo que es Arduino, ¿sí? Que es una placa que tiene Wi-Fi incluido y varias cosas incluidas. ¿Sí? Va detallando las cosas que tiene cada una de las librerías y está justamente desarrollado para qué, para utilizarlo en esas placas, ¿entiende? Es importante que entiendan todo esto de las librerías. Digamos que las librerías, vuelvo a lo mismo, es un programa especializado, pero que está diseñado para utilizar en una placa específica, ¿sí? Y para un sensor determinado, ¿entiende? Es difícil por ahí, sí, lleva mucho tiempo, para mí es una de las cosas que lleva más tiempo, de encontrar la librería justa para que funcione eh, ciertos dispositivos, ¿sí? En los dispositivos que nosotros vamos a utilizar es relativamente fácil, pero después hay dispositivos más complejos o que queremos adaptar o algo, y bueno, la idea es que donde bajen el programa, porque van a encontrar un montón de programas, les digan de dónde bajaron la librería. Es muy importante, porque si no, después adaptar la librería es difícil. ¿Bien? ¿Entendió eso? Y después hay otras formas, si no tienen internet, le digo porque me ha pasado, si no tienen internet, otra forma de cargar la librería es que se las pasen, ¿sí? En un, fíjense, a partir de un archivo zip, ¿sí? Esto también puede ser, ustedes por ahí generalmente vienen en este archivo, lo bajan donde tienen internet, lo cargan en un pendrive y después lo bajan a partir de eso, ¿sí? Y ahí les dice, ¿sí? Y ahí ustedes lo cargan, ¿sí? Con un formato zip que es un formato comprimido.
Pero es importante, ¿sí?, que sepan que no es necesario que tengan internet para poder cargar la librería. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahora? Bueno, fíjense en que, y por eso les dejé acá, ¿sí? La librería, como digo, es un programa, ¿sí?, o una colección de programas, ¿sí? Y para llamarla siempre tienen que poner esto de acá, ¿sí? El include. Generalmente, ¿sí?, van a ver que siempre hay una librería cuando utilizamos determinado tipo de sensores. Por ejemplo, si yo quiero utilizar este sensor, que es un sensor de ultrasonido, el HCSR4, la característica que tiene va a necesitar una librería, ¿sí? Entonces yo me voy a tener que ir acá. Fíjense, yo quiero trabajar con el sensor. A ver, voy a ver si tengo algún archivo del sensor para sensor de ultrasonido. Si lo encuentro rápido, se los muestro. El sensor de humedad. Aguanten un poquito, a ver si encuentro algún ultrasonido. Acá. ¿Sí? Vamos a abrirlo. Bueno, fíjense que si nosotros vemos acá, bueno, el ultrasonido no tiene, fíjense que no tiene librería, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿y esto qué? No, ahí estamos definiendo variables, ¿bien? El ultrasonido, fíjense en que no tiene una librería específica, ¿sí? Generalmente los que tienen librería son los display de LCD, ¿sí? Eso sí tienen librería, vamos a buscar uno, fíjense. O los robots tienen, ¿sí? Fíjense en que no, no tienen tampoco, ¿sí? No, no tienen. A ver, ya les muestro. Ah, este sí seguro que tiene. ¿Sí? Bueno, fíjense que este que es, el OLED es una pantallita, ¿bien? En el cual nosotros podemos dibujar y hacer varias cosas, podemos hacer unas presentaciones. Y fíjense que tiene librería. ¿La ven a estas librerías? ¿Sí? Particularmente está bueno este ejemplo que les estoy dando porque fíjense en que esta librería la tomó, esta también, y estas librerías todavía no las pude encontrar. ¿Lo ven acá? Cuando no están en color quiere decir que no se encontraron estas librerías o no están tomadas. Entonces es importante porque lo más probable es que el programa les va a traer error. Bien, eso es importante para que sepan cuando vayan a programar, porque muchas veces se frustran cuando en las librerías. Yo, por ejemplo, ahora la estoy incluyendo a la librería, fíjense, pero la librería no se marcó. Entonces, ¿qué significa eso? Que la librería no está llamada, no la hemos cargado, ¿sí? No está cargada en el programa, en el entorno de desarrollo. Entonces después vamos a cargar, fíjense, en un montón de programas, un montón de instrucciones. ¿Y qué va a pasar? Fíjense que no van a estar definidos o no van a ser reconocidos por el entorno porque no se llamaron las librerías, ¿sí? Entonces es muy importante llamar a las librerías. ¿Bien? Bueno, fíjense que una vez que terminamos con eso, empezamos con el tema de sensores. Muchos de estos sensores los vimos en la última práctica y algunos no, ¿sí? En realidad yo dejé para la última práctica, ¿sí?, que los puedan utilizar. Uno de los sensores que nosotros tenemos, ese es el sensor de ultrasonido. El sensor de ultrasonido trabaja de esta forma, ¿sí? Tenemos un pin que es la alimentación, otro pin que es la masa, y después lo que hace el pin de los otros dos pines, que va a ser, uno es un micrófono y el otro es un altavoz, ¿sí?, que lo que hace es, uno emite, ¿sí?, el eco va a agarrar, perdón, este va a agarrar el trigger va a agarrar y va a mandar un pulso, va a mandar un sonido, ¿sí? Fíjense que en microsegundos, ¿sí? En 10 microsegundos, y después se va a reflejar y el eco que va a hacer va a recibir, ¿sí? Este transmite, este recibe el sonido
va a recibir ese sonido. ¿Y qué va a pasar? A partir de eso y a partir de la distancia, ¿sí? Eh, podemos agarrar y determinar a qué distancia está el objeto determinado, ¿sí? Digamos, obtener el valor de la distancia del objeto que detecta, ¿sí? Que es el objeto que va a rebotar, ¿sí? La señal. Es muy utilizado ¿para qué? Se utiliza mucho para todo lo que son medición de distancias, ¿sí? Se utiliza bastante y tiene esa característica. Después otro sensor que vamos a utilizar es el LDR, ¿sí? Como característica que tiene el LDR, ¿cuál es? La característica principal es que es una resistencia que varía su valor resistivo con la incidencia de luz. A mayor luz, su valor resistivo disminuye y a menor luz, tapándolo al LDR, ese sí lo utilizamos en la última práctica, algunos lo pudieron hacer, otros no. El LDR que va a tener como característica va a aumentar su resistencia hasta el orden de los mega ohm, ¿sí? Digamos que con mucha luz baja la resistencia a muy pocos ohm y con muy poca luz aumenta su resistencia hasta el orden de los mega ohm. Mega, estamos hablando de millones de ohms, ¿sí? Generalmente puede ser 200K hasta 1 o 2 megas, ¿bien? Y acá hay un ejemplo de cómo podemos utilizar el LDR. Justamente que va a ser una entrada analógica. ¿Por qué? Porque la variación de esta resistencia va a ser analógica, ¿sí? Entonces lo que se hace ahí simplemente que es un divisor de tensión, ¿sí? Es muy parecido, no sé si se dan cuenta, a una resistencia de pull-up o pull-down, ¿sí? Una configuración de ese tipo. Nosotros en el medio sacamos, ¿sí? La toma analógica y en algún momento vamos a tener acá un cable conectado cuando tengamos mucha luz o si no vamos a tener mucha resistencia, ¿sí? Entonces puede llegar a tener 5 volts o puede tener, ¿sí? Mucho voltaje. Acá, como pin analógico, ¿sí? Sería de 0 a ¿cuánto? A 1024, ¿sí? Seguimos. Bueno, este también lo utilizamos en la práctica, ¿sí? Esto va a ser un diodo RGB, ¿sí? La característica simplemente es, ustedes ya saben cómo funciona un diodo LED, ¿sí? El diodo LED como característica que tiene es un diodo, ¿eh? Vemos atrás, es, el diodo LED es un diodo conductor, ¿sí? Que tiene, ¿qué pasó? No quiere escribir, vamos a marcarlo, a ver. Perdón. Bueno, el diodo LED es un diodo conductor, ¿sí? Que tiene un ánodo y un cátodo, y según cómo lo conectemos, si lo conectamos bien, este componente va a emitir luz, ¿sí? Este lo único que tiene es que en vez de ser uno solo, tiene uno al lado del otro, ¿sí? Diodos de distintos colores, y como la característica principal es como vamos avanzando, ¿sí? Puede ser, esto sería cátodo común, ¿sí? Que nosotros trabajamos fue cátodo común y nosotros vamos poniendo la señal acá. Si ponemos un alto acá o 5 volts, va a emitir luz, ¿sí? Con un high, bien, va a emitir luz. Uno va a ser rojo, otro va a ser verde y el otro va a ser azul, ¿sí? En este caso, este diodo LED, también, este diodo RGB, perdón, también fíjense en que el común también es el cátodo, así que es un diodo cátodo común. El ánodo común es lo mismo, lo único que lo que tienen en común todos son el ánodo, ¿sí? El positivo, y que van a tener que estar alimentados con que con bajos. Digamos que acá van a ser low, acá van a tener que tener un high, ¿sí? H, y van a ser activados con low. Y ustedes dirán, ¿sirven? ¿Es lo mismo? Bueno, justamente según las prestaciones, lo que ustedes necesiten,
van a utilizar un ánodo común o un cátodo común, ¿sí? En este caso, fíjense en que el ánodo común sí o sí van a necesitar un low para poder activar el LED, ¿sí? ¿Y por qué les puse esta figura de acá? Porque fíjense que las combinaciones, si nosotros al RGB activamos el azul y el rojo, vamos a obtener el violeta, ¿sí? Entonces con la combinación de colores podemos tener otra gama de colores. Y además, acuérdense de la característica que les expliqué anteriormente, también le podemos dar determinada intensidad con el PWM. Entonces, la gama aumenta muchísimo, ¿sí? Podemos darle 117 de azul y de rojo le podemos dar 255 y ya no va a ser un violeta, sino va a ser, ¿sí?, un color por ahí más al magenta. Bueno, acá tenemos otro tipo, ¿sí?, de sensor que es el LM35. La característica de este es un sensor que mide temperatura. Bien, esa temperatura como característica que tiene, que fíjense en que su valor mínimo es de menos 155 y llega a 150 grados centígrados. Como característica principal es que va aumentando 10 milivolts por grado centígrado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, fíjense que si nosotros tenemos acá, vamos a marcarlo, ¿sí? Tenemos una curva en la cual tenemos temperatura y en la otra tenemos voltaje, ¿sí? Por cada grado que tenemos va a ir aumentando. Y entonces tenemos que es lineal. Muy parecido a qué? A la curva del potenciómetro, ¿sí? Que nosotros también lo vimos en la práctica. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener el mismo caso que un potenciómetro, pero ahora en vez de variarlo nosotros con el cursor, ir variando, ¿sí?, linealmente, vamos a tener la temperatura que va a ir variando y nosotros de alguna forma tenemos esto que va a ser. ¿Va a ser digital o analógico? Fíjense que va a ser una entrada analógica, la del sensor LM35, que a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, me va a mandar al Arduino distintos valores de tensión, ¿sí? Del orden de los milivolts. ¿Cuánto? 10 milivolts. 10 milivolts equivalen a ¿cuántos volts? A ver si me están siguiendo. Lo escucho, ¿no? ¿Cuántos serían 10 milivolts? A ver si alguien lo pone. Mauricio, Ángel, Leonardo. Bien, ¿sí? Si nosotros corremos un lugar la coma, bien Ángel, si corremos un lugar la coma, 0,01 volt, ¿sí? Un lugar, dos lugares la coma, tres lugares me va a quedar 10 milivolts, ¿sí? 0,01 volt. Bien, muy bien. Entonces, por cada 0,01 volt, después tenemos que programar indicando al Arduino que eso sería un grado. ¿Bien? Pero esa es la interpretación de lo que son los sensores. Bueno, fíjense en que si seguimos, tenemos los sensores de humedad y temperatura. Los sensores de humedad y temperatura de HT11 y de HT21. Se conectan de la misma forma. ¿Qué significa? Fíjense en que del lado izquierdo tenemos VCC, van a ser 5 volts. Del lado derecho va a ser masa, ¿sí? Si nosotros vemos, ¿sí?, el LM35 es muy parecido, fíjense en que va a ser VCC del lado izquierdo, ¿sí? La pata plana, perdón, la cara plana, y del lado derecho GND, ¿sí? Esto se identifica como el frente, y después vamos a tener la transmisión de datos. La transmisión de datos es serie, ¿sí? Y fíjense en que vamos a tener 2 bytes para medición, 2 bytes para la medición de humedad, temperatura, y después un byte más para la comprobación de errores, ¿sí? Es como que manda una cadena, es una transmisión temporal. Cada cierto tiempo manda datos,
¿sí? Manda de temperatura, manda de humedad y después para corroborar si los datos fueron bien, llegaron bien, ¿sí? A la recepción. ¿Bien? Entonces, ¿esta transmisión qué va a ser? ¿Va a ser analógica como la anterior? No, va a ser digital. ¿Bien? Es una comunicación serie digital. Como tiene un procesador adentro, ¿sí? Ese procesador lo que hace es toma los datos y después los manda en comunicación serie particular. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Es que es temporal. Digamos, en cierto tiempo manda digamos, justamente 2 bytes de medición de humedad, después de temperatura y por último para comprobar los errores. ¿Bien? Bueno, fíjense por qué digo que es completamente diferente. El DHT22, es ideal para mediciones y hasta le diría mediciones de investigación. En cambio, el DHT11 sirve simplemente para probarlo y para hobbyistas, ¿sí? Porque fíjense si nosotros comparamos, ¿sí? La diferencia entre uno y otro. En temperatura, el DHT11 mide hasta 0 grados, de 0 a 50. El DHT22 de menos 40 a 80 grados centígrados. ¿Sí? La tolerancia del DHT11 de 2 grados, digamos, que no tiene mucha, ¿sí? Precisión, que digamos. En cambio, el DHT22 es medio grado. ¿Sí? En la humedad mide del 20 al 80%. El DHT22 del 0 al 100% de humedad. ¿Sí? En este hay una tolerancia del 5% y en este del 2,5%. ¿Sí? Y la frecuencia para tomar datos, ¿sí? Es de 1 Hz y ¿sí? Es de 0,5. Digamos que el DHT22 consume el doble que el DHT11, pero sí tiene un montón de puntos a favor. ¿Por qué se toma en cuenta esto? Por el tema de que generalmente cuando hacemos un proyecto de esto, estamos considerando ahí de que va a tener el doble consumo. ¿Bien? Es el tema de la autonomía de las baterías, no sé si se dan cuenta. ¿Sí? Hay que considerar todo eso. Bueno, ¿sí? Con esto más o menos vamos cerrando. Si tienen alguna duda, consúltenme, porque dentro de 5 minutos ya tenemos que cortar. ¿Hubo alguna duda? Los escucho en los comentarios. ¿Sí? Fíjense en que fui muy rápido por el tema de que hay mucho contenido. ¿Sí? Me faltó el higrómetro, que es el sensor de humedad. La diferencia con el que vimos en la práctica es que el higrómetro que dan en la teoría tiene un sensor, que alguien me preguntó encima en la práctica, tiene un potenciómetro, un preset que regula, ¿sí? Dónde se va a disparar. Que alguien me preguntó, y es según el tipo de tierra. Bueno, justamente ese preset que tiene para regular es para que no se dispare en cualquier momento y se va a disparar según la calidad de tierra que tiene o el riego que nosotros necesitamos. ¿Sí? Por eso es diferente. El higrómetro que nosotros utilizamos era fijo. ¿Sí? La mayoría hizo esa práctica, que era el sensor de humedad. Acuérdense que detectaba humedad o se mojaba un poquito, se activaba y después se tenía que secar y se desactivaba. Bueno, el que tiene la teoría es un sensor que tiene, como es, un preset que regula eso. Bien. ¿Tienen alguna duda más para preguntarme? Como les digo, bueno, traté de incluir todos los contenidos y lo más importante que traté de trabajar con el tema de los contenidos que preguntan en el cuestionario, ¿sí? Para que, si pueden, apenas terminan ahora, puedan responderlo. Bueno, el tema de las actividades, la actividad de esta unidad solamente la hizo una persona, ¿sí? Después no la hizo nadie más. Así que bueno, si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Yo la idea es, como hay tanto contenido para trabajar, es que me vayan comentando en algún correo o algo y yo les voy preparando, si quieren, pequeños videos, porque acuérdense que falta un solo encuentro más para dar la unidad número 4 y después ya nos veríamos en la última, en la práctica final, ¿sí?
Otra cosa que si quieren podemos trabajar, me lo pueden comentar en la siguiente reunión que tengamos, que es el próximo lunes, es el tema de si el trabajo final quieren trabajarlo de a dos, por ahí sería interesante también. No sé si vamos a poder, si no, poder hacer una presentación de todo. Sí, aunque tenemos 3 horas, vieron que se hace, el tiempo se hace re corto, no corto, re corto, no sé si se dieron cuenta ustedes. No sé si Sí, sí, quieren sí. comentar algo. Los Sí, de todas escucho o los formas, leo. yo tengo que volver a ver el video y ¿Ustedes bueno, están en cualquier cosa condiciones de yo le hacerlo contesto. solos, en grupo, lo quieren hacer? Tiempo estaría bueno, va por mi parte, ¿no? Pero estaría bueno porque, bueno, intercambiar información es un poquito más llevadero, me parece. Bueno, Por si hay después me dudas. van comentando cualquier cosa, chicos. ¿Sí? Eh, ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, ¿Me escucha, profe? entonces me voy despidiendo, le mando un abrazo y nos vemos el próximo, el lunes, ¿le parece? Los espero, ¿sí? Cualquier cosa vayan revisando la teoría, ¿sí? Yo los espero. Les mando un abrazo, nos vemos, chicos, que les vaya bien. Hasta luego, chao, nos vemos, Leonardo.